chicos de cuarto D, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo les pedí que copien este cartelito que están viendo ahora, ¿sí? En su cuaderno. Este es el tema que vimos ayer de los verbos. Vamos a repasar un poquito. Dice, los verbos. ¿Qué indican los verbos? Los verbos pueden indicar tres cosas: acciones, estados o procesos, ¿sí? Antes nosotros decíamos, ¿qué son los verbos? Son acciones, cuando estaban en tercero ustedes. Entonces ahora van a decir, cuando ustedes le preguntan ¿qué son los verbos? Ustedes tienen que decir que son esas tres cosas. Pueden ser acciones, pueden ser estados o pueden ser procesos. Entonces, estados o procesos son palabras nuevas que están incorporando. Bien, las acciones son las que hacemos en el momento. Por ejemplo, cantar, comer, caminar, correr, ¿sí? Lo que ustedes antes conocían como verbos. Pero ahora se incorporan estos estados, que puede ser, estar, existir y otros más. O procesos, que esta es la palabrita que más le costó ayer. Procesos pueden ser envejecer, crecer o aprender. ¿Qué es un proceso? Un proceso es como algo que tarda mucho, ¿sí? No es algo que se hace en el momento. Uno no envejece en un momento, en un ratito. Tarda tiempo en hacer eso. Tarda tiempo en crecer, tarda tiempo en aprender. Es un proceso, lleva su tiempo, tiene etapas ese proceso. Esa es la diferencia entre estas tres cosas, que las acciones se hacen en el momento, los estados puede ser, estar o existir, ¿sí? Y los procesos tardan su tiempo, ¿sí? Bueno, igual siempre lo más común es que encuentren ustedes en un texto acciones, ¿sí? Bueno, después dice, los verbos en infinitivo. Dice, los que terminan en ar son de la primera conjugación. Por ejemplo, amar. También otro ejemplo puede ser cantar, ¿sí? Los que terminan en er son de la segunda conjugación. Por ejemplo, temer, ¿sí? O tener, o comer, ¿sí? Todos los que terminen en er. Bien. Y después los que terminan en ir son de la tercera conjugación, ¿sí? Por ejemplo, partir, ¿sí? Todos los que terminan en ir van a ser de la tercera conjugación. Bien, después dice que tienen su tiempo también los verbos. Pueden ser que pasaron en el pasado o en el pretérito, que pretérito es lo mismo que decir pasado. Puede ser que está pasando ahora, o puede ser que van a pasar en un futuro. Ejemplo, en el pasado sería canté o cantaba. En el presente, yo canto. En el futuro, yo cantaré. ¿Sí? Bien, eso más o menos ya lo saben. Después dice que el verbo tiene su persona y su número. La persona puede ser primera, segunda o tercera. La primera es si digo yo o digo nosotros. Por ejemplo, yo canté, nosotros cantamos. Eso sería en primera. En segunda, si está hablando que la acción la hicieron ustedes o la hiciste vos. Y en tercera, si la acción la hizo él, ella, ellos o ellas, ¿sí? Eso es respecto a la persona. Y después dice que el número puede ser plural si son muchos o si son dos o más, y singular si es uno solito, ¿sí? Bueno, yo sé que esto es mucho, pero bueno, solo traten de entenderlo, y después con los ejercicios lo van a ir fijando. Chicos, vamos a empezar a corregir la actividad, ¿sí? Dice, lee otra exposición de la maestra y observa los verbos destacados. Acuérdense que los verbos destacados eran los que estaban en negrita, ¿sí? Negrita es el negro más fuerte. Entonces, dice, leímos, quiero, saben, visitará y entregó. Son los verbos que tenemos que decir si son acciones o procesos, ¿sí? Bien, entonces, quiero, visitará, entregó,
son acciones. En cambio, leímos y saben, saber y leer son procesos, porque uno no aprende a leer de un ratito para otro, ¿sí? Y no sabe de un día para otro. Entonces, esos son procesos, ¿sí? Igual esa no había que escribirla a la 2A, pero bueno, lo aclaramos por las dudas. Bien, después dice, completen cuáles de los verbos destacados se refieren a acciones que suceden antes, durante o después. Entonces, antes pusimos leímos, porque está en pasado. Durante puede ser quiero, saben o entrego, que están en presente. Y después visitará. ¿Sí? Después en el 3 había que ordenar esos mismos verbos en el cuadrito de pretérito, presente y futuro. Pretérito leímos, presente quiero, saben, entrego y futuro visitará. Bien, en el 4 dice poner el infinitivo de los siguientes verbos e indica la conjugación a la que pertenece, en primera, segunda o tercera. Esto había que hacerlo leyendo el cuadro azul de arriba, ¿sí? Bien, entonces dijeron, lo paso al infinitivo de decir, ¿sí? Ahí ustedes podían ir probando. ¿Cómo queda mejor dijeron? ¿Cómo puede terminar? ¿En ir, en ar o en er? Dejar, decir o... no, queda mejor decir, ¿sí? Después distribuiremos, distribuir. Razones, razonar. Querías, querer. Precisaban, precisar. Compusieron, componer. Y después en el cuadradito tenían que poner si era de la tercera, de la primera o de la segunda, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes revisen ahí si pusieron bien. En ir, nos fijamos en el cuadrito y dice que los que terminan en ir son de la tercera. Entonces ponemos tercera. Distribuir también es de la tercera. Razonar de la primera. En er la segunda. En ar primera. Y en er segunda. Muy bien. Después tenemos la otra página, el ejercicio 5, ¿sí? Había que escribir todos esos verbos en pasado, en pretérito. Entonces, viajar, viajamos. Conocer, conocimos. Decir, dijeron. Explicar, explicaron. Ser, fue. Descubrir, descubrió. Y llamar, llamó. ¿Sí? Todos en pasado. Y después en el cuadernito hay que poner si son de qué persona y si son plural o singular. De qué número. ¿Sí? Miren el cuadrito y fíjense. ¿Sí? Bien. Después en el 2, en el 1 de abajo, dice, completar las oraciones con yo, vos, él o ella, ellos, ustedes y nosotros. Indican los paréntesis, la persona y el número del verbo. Bien. Pusimos, nosotros escalaremos el volcán. Corresponde a la primera persona y es plural, porque son muchos. Después dice, ¿vos comprendés los peligros? Corresponde a la segunda persona, del singular, porque es vos. Después dice, ellos descubrieron restos fósiles. Ellos corresponde a la tercera persona del plural, porque son muchos. Él preparó la exposición oral, corresponde a la tercera del singular, y yo participo en la clase, es la primera del singular. Bien, en la 2 dice que subrayes con rojo los verbos que están en pasado, con azul los del presente y con verde los del futuro. Como yo no tenía los colorcitos, los puse en lápiz negro, ¿sí? Entonces, escalaremos es un verbo de futuro, ¿sí? Entonces, ¿con qué color va? Con verde. Comprendés es del presente, entonces va con azul. Descubrieron es del pasado, así que va con rojo. Preparó es del pasado, así que va con rojo. Y participó es del presente y va con azul, ¿sí? Participó del presente y va con azul. Bien. Después tenemos la tercera, ¿sí? La tercera dice, transcribí en un cuadro como este los verbos anteriores en infinitivo.
O sea que hay que poner los verbos esos que trabajamos recién, pero que terminen en ar, en er o en ir. Y hay que acomodarlos. Si terminan en ar, en la primera conjugación. Si terminan en er, en la segunda. Y si terminan en ir, en la tercera. Ahí yo puse un ejemplo. Por ejemplo, escalar, que es de la primera, primer verbo, va en la primera, porque termina en ar. Si termina en er, va en la segunda. Por ejemplo, comprender, ¿sí? Y si termina en ir, va en la tercera, que es descubrir, ¿sí? Después, ¿qué queda? Preparar, que sería de la primera, en la primera parte del cuadrito. Después participar, que también es de la primera parte, en primera conjugación. Después en la 4 había que colocar las palabritas, ¿sí? Para que quede la explicación. Dice, los verbos conjugados indican el tiempo, por ejemplo, pasado, presente y futuro. La persona, primera, segunda y tercera, y el número, singular o plural. Los infinitivos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación, los que terminan en er, la segunda, y en ir a la tercera. Así que bueno, chicos, esto fue lo que había que hacer ayer. Revisen todo y cualquier duda me preguntan.